Buenas tardes, bienvenidos a la clase de hoy, la clase número 2 del taller de retratos en lápiz de grafito. Y el tema de hoy es o son los diferentes métodos que existen para dibujar un retrato. Entonces, antes de conocer los métodos, hay que entender que la figura humana, en cuanto a la cabeza y a las proporciones del cuerpo en su totalidad, obedecen a ciertos parámetros que fueron estudiados desde la antigüedad por diferentes autores. Entonces, el primer estudio que se hizo sobre las proporciones del cuerpo humano y de la cara humana fueron hechas por el autor de una escultura que se llama el Doríforo. Entonces, el Doríforo es una obra hecha por un artista griego que se llamaba Policleto, y él hace un estudio antropomórfico de las medidas del cuerpo y su relación entre cada una de ellas. Es decir, él hace comparaciones de medidas del cuerpo humano y sobre todo de la cara, y encuentra que la proporción principal de la cara humana es el ojo, y a partir de ahí se desarrollan varios métodos, o muchos métodos, hay muchos métodos, pero los más comunes y los más populares son el método Bridgman, el método Reilly y el famoso método Loomis, que es sin duda el más popularizado, el más usado por los artistas del retrato en todo el mundo. Pero hay que tener en cuenta que todos estos métodos se basan en el canon griego, que es las medidas del rostro, en este caso del rostro, que el artista Policleto estudió y plasmó en sus esculturas. Sobre todo, él era escultor, y en algunos manuscritos y libros de la época. Esa información la retoman artistas del Renacimiento como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y otros grandes artistas de la época del Renacimiento, que crean escritos, libros, manuales y tratados acerca de las proporciones ideales de una cara, del rostro humano. Y digo ideales porque nosotros sabemos que la fisonomía de la cara de una persona, de un ser humano, pues varía mucho, teniendo en cuenta las razas, teniendo en cuenta, digamos, la propia fisonomía de la persona, si es delgada, si es gruesa, si es obesa, en fin. Hay muchas variaciones, pero hay medidas que se mantienen dentro de las proporciones de la cara. Esas medidas obedecen al tamaño de los ojos, es decir, hay cierto margen de variación en estas medidas, pero prácticamente se conservan en todos los rostros. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es el canon. El canon de la cabeza humana es simplemente una manera de, digamos, de organizar, ¿sí?, las proporciones de una cara. En este caso, en el caso del canon, y es la medida que usan todos los métodos, el tamaño de un ojo es, digamos, la medida base. Por eso le llamamos el canon. El ojo es el canon de la cabeza, de la cara. En el caso del canon griego, este ojo se va a repetir 5 veces cuando tenemos una vista de frente de nuestro modelo, del retratado. La cara de frente va a medir 5 ojos de ancho, con ligeras variaciones en cuanto a esa medida. No necesariamente es preciso 5 ojos, pero lo que sí es preciso es, por ejemplo, la distancia que hay entre los ojos. La distancia que hay entre los ojos difícilmente va a variar. Por alguna cuestión evolutiva y anatómica, pues se conserva
el tamaño de un ojo en medio de los otros dos ojos. Entonces aquí tenemos, esta es una especie de plantilla, una cuadrícula, la cual vamos a tener que aprendernos, porque este método que vamos a usar, vamos a ver los tres métodos, se los voy a explicar, y recomendación es que se usen alternativamente, cada uno puede complementar al otro. Sin embargo, el método Loomis va a ser el método base de este taller, porque es el método más sencillo y el más práctico. Digamos que dentro de los tres métodos, el método Brickman sería el método el que sigue, no tan complejo, y por último el método Rayleigh, que es un método un poquito más estudiado, más geométrico, con mucha más información. Buenas tardes, Jocelyn, que nos va a ayudar a definir más que todo la parte muscular de un retrato. Sin embargo, a mí me parece, digamos, es una opinión personal, que este método se convierte en algo demasiado complejo, y en vez de ayudarnos a aprender rápido, nos envuelve como en una espiral de preguntas y de, digamos, de complicaciones, que no nos va a ayudar en el sentido de ayudarnos a entender y a dibujar más rápido. Es decir, el método es un poquito complicado, el Rayleigh. Entonces, bueno, esta imagen yo la voy a compartir en el grupo. Yo creo que algunos ya que han visto clases conmigo han visto esto y de pronto lo manejan. Entonces, la explicación de esto es la siguiente. Así es, aquí es muy sencillo cómo está dispuesto nuestro modelo. Está por líneas guías, que nosotros cuando vayamos a dibujar un retrato vamos a utilizar estas líneas guías. Entonces, en este caso nos damos cuenta de lo siguiente. Acá tenemos el tamaño de un ojo, que vamos a llamar canon, y es el ancho de un ojo, o sea, la medida en horizontal que tiene un ojo desde su lagrimal hasta el rabillo del ojo. Entre ojo y ojo vamos a tener un ojo, y vuelve y se repite acá. ¿Dónde está la medida que nos va a dar de pronto una característica física de alguien que tenga la cara más redonda o menos redonda? En la distancia que hay entre el ojo y la oreja, o mejor dicho, entre el ojo y donde nace, digamos, la raíz de la oreja, hasta acá. Esta sería la medida distintiva para esta parte de la cara. El ancho de la nariz también va a ser un ojo, la boca va a tener un ojo y medio. Esto lo vamos a ver más adelante en la práctica, pero para que se entienda esta guía es así. Donde usted encuentre la sigla F medio es igual a el ancho de un ojo. ¿Ok? Si yo encuentro que hay F un cuarto, quiere decir que es medio ojo. Entonces, por ejemplo, la boca tiene medio ojo, y luego tiene otro medio ojo, pero ya aquí dividido en un octavo de cada lado, ¿sí? Porque la boca va a medir un ojo y medio. Ok. La posición de las orejas con relación a la parte a otra parte de la cara, la nariz y las orejas van a estar alineados, pues los ojos lógicamente van a estar alineados. La nariz me va a determinar la separación entre los ojos, que por canon es un ojo, el ancho de la nariz es un ojo. Bueno, entonces para entenderlo, nosotros lo vamos a hacer, ahora que hagamos el ejercicio, lo vamos a hacer con regla,
para que nos aprendamos las medidas y las tengamos mecanizadas, ¿sí? Que nos las aprendamos de memoria. Esas mismas medidas en altura, es decir, las distancias que hay en vertical, se van a conservar en la vista de perfil de la cara. Sin embargo, las medidas de perfil van a variar, porque no es lo mismo ver la cara de frente que de perfil. Esto van a ser otras medidas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para que se entienda cómo es digamos, las siglas o la numeración que tiene acá. Si yo tengo F medio, tengo el tamaño de un ojo. Si tengo F, como aquí, quiere decir que es el tamaño de 2 ojos. Ok, si tengo F un tercio, quiere decir que esta distancia de 2 ojos la dividiría en 3 partes, es decir, sería más o menos estas distancias. Ok, entonces F un tercio, F un tercio y F un tercio, 3 tercios me dan una F, simplemente este autor en el libro coloca F como para diferenciarlo simplemente. Podría ser 1, acá un medio y aquí un tercio, ok, para que se entienda. Bueno, esto lo explicaré con más detalle más adelante. Pero entonces lo que quiero que entiendan es que esta imagen del Canon es precisamente el elemento principal en el cual se basan la mayoría de los métodos, ¿ok? En estas medidas. Bueno, acá les muestro una imagen de lo que es el método Rayleigh, que si ustedes se dan cuenta es un método que utiliza muchas curvas, muchos círculos. Es un método que está pensado en la musculatura que tiene el cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, estos círculos que están alrededor de la boca, lo que me está guiando es dónde está la musculatura que actúa sobre la nariz, sobre los labios. Ok, es un método más metido en el campo de la anatomía. También me muestra la disposición de músculos, como por ejemplo aquí en el frontal. En el frontal, este método, cuando me muestra que hay un círculo, me está diciendo que esta parte de la cara no es plana, pero que los músculos van en sentido vertical. Es decir, en este caso, y lo vamos a ver más adelante en la anatomía de la cara, este método me indica que los haces musculares del frontal llevan esta dirección, así, hacia allá, hacia abajo, o lo que es lo mismo, hacia arriba. Simplemente van en ambos sentidos. ¿Ok? Y esto me está indicando, este círculo me está indicando que la frente tiene una curvatura de esta manera. O sea, este método te indica incluso hacia dónde debemos sombrear. También me está indicando dónde cambia de plano la cara. Por ejemplo, cuando tengo esta línea acá, ya me está diciendo que este plano no es igual a estos que tengo aquí. En pocas palabras, estaríamos frente a una imagen muy parecida a esta que les voy a mostrar acá. Una imagen muy parecida a esto. ¿Ok? Donde los planos de la cabeza, mírenlo, de los planos de la cabeza me están indicando, aquí en el método Rayleigh, me está indicando dónde está cada uno de los planos. Fíjense que aquí tenemos que vendría siendo esto acá, y esto hace parte de la estructura que uno utiliza míralo, esto aquí, que es la estructura que se usa
en escultura para hacer retratos de personas, ¿ok? Retratos escultóricos. Entonces, este método me lleva más a esto, a saber exactamente la orientación de cada plano de la cara, ¿ok? Simplemente para entender cómo los planos de la cara se van orientando, que no todos están de frente, hay algunos que están lateralizados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo que esta zona que tengo aquí sería esta zona que tengo acá, y esta sería esta, ¿sí? Justamente esto, si se dan cuenta, aquí yo podría tener esa curvatura que me está diciendo el método acá con este círculo. Igual, miren, la curvatura que me da los arcos superciliares en este caso, que sería esta, pues aquí la tengo, ¿sí? Para mí el método Rayleigh es un método que me funciona a mí, en mi caso, para hacer escultura. Cuando hago escultura trabajo más con este método que con el método Loomis. El método Loomis es más para dibujo, aunque se supone que este método es para dibujantes. Sin embargo, los mismos artistas le han encontrado más aplicación en la escultura que en el dibujo, ¿okay? Entonces, por ejemplo, esta curva aquí, que viene de la oreja hasta acá, me indica más o menos dónde queda la boca, pero también me está indicando este plano que tengo aquí, ¿sí? Este plano. Ok, entonces este método para mí es un poquito complicado para un aprendiz. Entonces, no es un método que me guste para empezar a dibujar. Este método se puede usar más adelante, cuando ya uno tiene un poquito más de conocimiento de la anatomía, de la forma de la cara, y sí me va a ayudar a tener buenos resultados o mejorar mis resultados. De pronto, si en el método Loomis me queda, digamos, los retratos me quedarán planos, que puede suceder. Ok, este es uno de los métodos, el método Rayleigh, y yo les voy a mostrar acá ¿qué es este? El método Bridgman. El método Bridgman se parece mucho más al ejercicio que estuvimos haciendo, o que yo les dejé que hiciéramos, que es geometrizando la cara con líneas rectas. Por ejemplo, el método Bridgman, simplemente con un hexágono, con un octágono se hace la forma de la cara. Digamos que es simplemente la geometrización de un óvalo, en este caso, pero utiliza las mismas proporciones que utiliza el método Loomis, que los ojos están en la mitad de la cabeza, ¿okay? Que las orejas y la nariz están a la misma altura, que de la nariz al mentón tenemos un tercio de la cabeza, que empezamos a medir a partir del nacimiento del cabello y lo dividimos en 3 partes iguales hasta donde está el mentón. Es decir, es un método muy, muy parecido al método que vamos a usar, que es el método Loomis. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente: este artista fue maestro de Loomis. Entonces, ¿qué hizo Loomis? Loomis tomó lo que le enseñaba a su maestro y lo adaptó, lo simplificó, lo hizo mucho más fácil de entender, y por eso el método Loomis es mucho más usado y más famoso que este método. Este método también usa los planos de la cara. Así, exactamente la geometrización que estábamos haciendo o que yo hice en la clase anterior tiene mucho que ver con este método. ¿Sí ven? Que yo les decía, solamente hacemos el círculo, le ponemos el óvalo y hacemos los sombreados en forma de geometría en cada una de las partes de la cara.
¿ok? Y a partir de ahí uno hace todo el proceso de ir ajustando el dibujo hasta que pues logra, digamos, el parecido. Este es el método Rayleigh, que les voy a mostrar acá. El método Rayleigh también consiste en geometría, como todos. Un círculo, dividimos el círculo en 3/3, ¿ok? Se dibuja una cruz, se colocan líneas diagonales para buscar el mentón. En fin, este método tiene una serie de medidas también iguales al canon, pero simplemente es una manera de hacerlo. Entonces, yo no soy partidario de pegarse a un método de estos, porque cuando estamos haciendo retrato estamos buscando el parecido. Entonces, si yo no soy capaz, a mí muchos estudiantes me dicen, profe, yo no soy capaz de encontrar el parecido con el método Loomis, ¿qué hago? Entonces, yo le digo, pues no use el método Loomis, proporcione y haga medidas, tome medidas, tome las proporciones, haga las comparaciones, adapte el método Loomis a la cara de su modelo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tu modelo tiene una nariz más ancha de lo que te dice el método Loomis, pues tú tienes que hacerle caso a la fotografía o a lo que estás viendo. Si tienes el modelo ahí en vivo, pues tienes que guiarte por lo que te está mostrando el modelo. No podemos meter a la fuerza en el canon de Loomis una cara que no va a caber, porque vamos a perder la esencia, que es lograr el parecido con la persona. Sin embargo, estos métodos lo que hacen es que nos dan unas pautas, unas directrices para nosotros saber la ubicación de cada una de las partes de la cara y pues adaptarlas al modelo. ¿Ok? Entonces, no son métodos de fuerza, porque en realidad estos métodos lo que hacen es simplificar unas formas, decirnos dónde están ubicados y darnos unas directrices para hacer caras, entre comillas, ideales. Es decir, son las medidas ideales, pero todos sabemos que no tenemos las medidas ideales en la cara. Entonces, la manera como se construye cada uno de los espacios y de las partes de la cara, pues obedece a una cantidad de medidas y de parámetros geométricos que para mí son excesivamente complicados. Mientras que el método Loomis se apoya más en el canon y simplemente toma el canon y hace algo a partir de las medidas para cuando vamos a dibujar en un 3, digamos en un 3/4, que la cara no esté ni de frente ni de perfil. El método Loomis tiene una manera de hacerlo, que lo vamos a ver, a partir de una esfera con un eje. Entonces, nosotros podemos encontrar, ustedes pueden encontrar en Pinterest y en los bancos de imágenes muchas maneras de hacer un retrato. Por ejemplo, estos son estudios y métodos que muchos dibujantes han hecho y resulta que funcionan con algunas caras. Por ejemplo, este método, que es hacer cuadrados, círculos, encontrar diagonales, no siempre funcionan, porque esto es para rostros, digamos, perfectos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a utilizar el canon y vamos a utilizar el método Loomis para complementarlo. Entonces, el método Loomis está acá. Yo les voy a compartir este libro. Yo subí un libro ya aquí en el canal
de retratos, donde está principalmente la parte de el embloque, lo que hicimos la clase pasada. Se puede dibujar un retrato con el método que tiene ese libro completito, pero acá les comparto el otro libro, que es el método Loomis, y consiste en hacer ciertos ejercicios para determinar la posición de la cara a partir del canon, o sea, de las medidas del canon y de este ejercicio, que ya se los voy a explicar. Pero antes vamos a hacer la cara de frente, porque estos métodos son para posiciones donde el rostro está en una posición diferente a la frontal o a la lateral. ¿Y para qué nos sirve este método? Para poder hacer la cara en cualquier posición que nosotros queramos, sin necesidad de tener un modelo. ¿Ah? Si nosotros nos aprendemos de memoria cómo funciona el método, pues lo podemos hacer completito, sin necesidad de tener un modelo. O sea, lo vamos a ver tal cual, así, y si nos aprendemos cómo funciona y logramos hacerlo, pues vamos a tener la capacidad de dibujar cualquier rostro, así no tengamos un modelo. Es decir, podemos inventar personajes. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a usar, fíjense que el método Loomis también utiliza este método de planos. En cierta parte lo toca, porque hace parte de lo que aprendió Loomis con su maestro Brickman. Utiliza la perspectiva. ¿Se acuerdan que yo les he hablado, los que han asistido a mis lives, que a partir de un cubo, y en el taller de dibujo anterior, que a partir de un cubo o dentro de un cubo yo puedo tener una cara humana, una cabeza? Entonces vamos a aprender este método paso a paso. Bueno, pero lo primero que vamos a entender es esta parte, que tiene que ver con el canon de la cara, ¿sí? Las medidas. Antes de hacer porque en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio de dibujar el cráneo y de empezar a colocarle los músculos para entender cómo funciona la luz y por qué se hacen sombras en algunas partes de la cara. Aunque siempre vamos a estar pendientes es de el modelo que tengamos. Sin embargo, miren, a veces, ¿qué pasa? A veces me dan una fotografía donde yo no logro distinguir o no se logra ver bien alguna parte de la cara del modelo. Una foto que esté, no sé, hay gente que me trae fotos antiguas, que este era mi abuelo y que por favor si me lo dibujas. Entonces toca hacer maravillas a partir de una fotografía que no tiene buena resolución, y ahí es donde entra el conocimiento de la anatomía y ayuda mucho, ¿ok?, a resolver ese tipo de retos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer el canon. Vamos a hacer el canon y luego desmenuzamos el canon uno por uno, cada una de las partes. Simplemente ahorita vamos a entender este modelo. Entonces se trata de lo siguiente. Vamos a poner aquí uno solo, aquí así. Ok, entonces vamos a nuestro papel y vamos a hacer lo siguiente. Podemos utilizar una regla si queremos, o podemos hacerlo a mano alzada, o podemos utilizar, en vez de la regla, podemos utilizar una tirilla de papel. Como ustedes saben, es uno de los métodos de proporción que más me gusta trabajar, porque me libera de estar haciendo cálculos matemáticos para saber la proporción de algo. Es decir, yo a través de un elemento que yo pueda manipular, como es el papel, yo puedo
calcular mitades, cuartas partes, tercios, octavos, simplemente doblando la tirilla de papel. Entonces, el ejercicio va a consistir en que vamos a hacer un modelo de hombre y uno de mujer de frente. Este dibujo va a ser, digamos, algo entre comillas genérico, es decir, no se tiene que parecer a nadie, simplemente es el ejercicio para memorizar, porque ojo, la idea es memorizar las medidas. La idea es que me lo aprenda de memoria y no tenga que estar cada vez que voy a hacer un retrato, ir al libro a mirar cuánto debe tener cada parte de la cara. Aquí la idea es memorizarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar de dónde a dónde va a quedar nuestra cara. Es decir, vamos a determinar primero la medida más corta. Las proporciones de una cara son lo siguiente. En el caso del canon, el canon de la cara, nuestra medida principal es el ancho del ojo. El ancho del ojo que va a equivaler, el ancho del ojo va a equivaler a 5 veces. El ancho del ojo 5 veces. Y en altura, esto es digamos, voy a poner aquí en sentido horizontal, es decir, el ancho. Vamos a subir un poquito la cámara para que tenga más. Ok, y vamos a convertir esto un poquito más chico. Sí, no necesitamos ver demasiado el... Ok, aquí puede ser. Entonces, vamos a tener que la cara va a medir 5 ojos de ancho por 7 ojos de alto. En altura son 7 veces el canon, o sea, 7 ojos. En horizontal, que sería el ancho, y 7 en vertical, o sea, la altura. Ok, este es el canon de la cara. En ese sentido, yo lo que voy a hacer es esto. Acuérdense que siempre que tengo un modelo, yo voy a utilizar la medida más corta para empezar. En este caso, mi medida más corta es el ancho de la cara, que serían 5 ojos. Entonces yo puedo hacerlo así. Miren, yo puedo decir que la cara va a caber aquí, en esta distancia. ¿Ok? Y que de pronto la parte más alta de la cara va a quedar aquí, de la cabeza. La parte más alta de la cabeza va a quedar hasta aquí. Entonces yo lo que tengo que hacer es dividir esto en 5 partes iguales. En este caso yo podría hacerlo con la tirilla. ¿Cómo hago con la tirilla para dividir 5 partes iguales? Pues busco la mitad, esa mitad la voy a dividir a la mitad y ya tengo 4 partes. ¿Cómo hago la quinta parte? Simplemente tendría que calcular que sea un poquito menos. Entonces sería 1, por ejemplo, 2, 3, 4 y 5 partes. ¿Ok? Simplemente calculo esto. Ahora, si se me hace muy complicado, entonces voy a utilizar una regla. Y por ejemplo, aquí tengo 73
milímetros y hago la división de cuántos milímetros debe tener cada espacio para que me dé 5. También voy a utilizar la medida de la mitad, es decir, voy a colocar acá y voy a marcar la mitad. Voy a marcar la mitad. Simplemente voy a tener, puedo hacerlo con la regla para tener mi, entre comillas, mi cuadrícula. Así, mitades. Otra cosa que es opcional, mire, yo puedo dibujar todos los cuadritos o simplemente tenerlos en cuenta cuando los esté dibujando. En este ejercicio usted puede hacer la cuadrícula completa, con las medidas que vamos a hacer, o sea, como está en la imagen de referencia, ¿ok? Pero también podría hacerlo como cuando voy a dibujar. Cuando voy a dibujar yo no hago este montón de líneas, yo simplemente las que voy necesitando las voy usando, ¿sí? Si yo necesito que este ancho de aquí, o por ejemplo esto, para que me determine el ancho de la nariz, pues yo simplemente hago así, sin necesidad de rayar, por ejemplo, para mantener la limpieza en el dibujo y que se vea más profesional, pues voy simplemente a hacer así. O puedo calcular esto y decir, bueno, aquí sería más o menos, sin necesidad de hacer toda la cuadrícula. Pero para empezar puedes hacer toda la cuadrícula, no hay ninguna restricción en eso. Es más, para memorizarla hasta sería bueno hacer estas medidas. Ok, entonces ya tengo mi canon. ¿Cuál es el canon que tengo aquí? Miren, es esta quinta parte, es decir, un ojo tiene que tener esta distancia. En este tamaño. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si tú escogiste que tu dibujo va a ser más ancho, pues lógicamente esta medida del canon va a ser más ancha. ¿Ok? Entonces, no es una medida estándar que yo te vaya a decir esto mide 1 centímetro, 2, 3 o 1 pulgada, no. Es una proporción. Y en ese sentido hay que ser muy claritos porque no manejamos, cuando somos dibujantes, no manejamos medidas como si fuéramos ingenieros o arquitectos o matemáticos, no. A menos de que yo quiera utilizarla, sí, como que para no perderme. Entonces yo digo, bueno, si el ancho de un ojo va a medir 2, entonces mi rostro va a medir 10 y así. Pero digamos que no es una buena práctica porque vamos a suponer que tienes un lienzo o un papel donde vas a hacer tu dibujo y si colocas una medida muy grande no cabe, y si colocas una medida muy corta queda muy chico. Entonces te toca hacer demasiados cálculos cuando simplemente tú puedes así directamente sobre el papel colocar de dónde a dónde quieres cada cosa y hacer las divisiones que sean necesarias en el caso. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Yo voy a, digamos, para ahorrarme esto acá, si yo tengo aquí que de aquí a acá tengo 5 medidas y necesito 7, pues yo simplemente voy a colocar mis medidas aquí, digamos aquí van 5 y voy a colocar otras 2 y 2, aquí tengo las 7 y voy a marcar las otras 5, ¿sí? En el eje las voy a ir colocando. Fíjense que a manera didáctica yo hago lo siguiente, vean, yo les marco, por ejemplo aquí en la tirilla, yo marco de dónde a dónde es la medida que voy a usar como canon, ahí ya la tengo. Incluso aquí puedo colocar incluso la palabra ojo o la palabra canon o lo que sea. La cuestión es no equivocarme cuando vaya a hacerlo, porque
Ustedes han visto algunas correcciones que yo les he hecho a otros alumnos acerca de esto, de las proporciones de la cara. ¿Cómo? Ok, entonces, este método requiere de que tenga cierto grado de concentración, sobre todo cuando necesitas trasladar las medidas de un punto a otro de tu dibujo. Ok, entonces bueno, aquí ya tengo mis 7 medidas, están marcadas, aquí hay una, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a cerrar aquí y si se dan cuenta tengo un rectángulo. Ok, como les digo, yo puedo trazar todas las líneas. ¿Sí? Puedo trazar todas las líneas así, haciendo esto. Vamos a suponer que tengo acá. Para que me queden derechitas, también las voy a marcar en la parte de abajo. Es decir, voy a marcar aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Miren que aquí había un desfase. Entonces, aquí están mis 5 medidas, ¿ok? Y arriba también ya están. Entonces puedo hacer digamos, trazar estas líneas que estoy colocando aquí. Preferiblemente tiene que ser con un lápiz 4H, con un lápiz 2H. Si no tengo esos lápices, pues con un lápiz HB, pero haciendo la mínima presión posible, porque la idea es que estas líneas sean simplemente una guía, una referencia. No necesito que se vean del todo, o sea, no necesito que primen, porque la última, ahorita reviso acá. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, ¿saben qué? Mire, también para que no le suceda esto, pues yo tengo una línea de eje. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir mi ojo a la mitad y esa línea que coloqué de eje va a ser desde donde voy a medir. Entonces aquí estamos un poquito desfasados, sí señor, un poquitito. Y aquí, y de este lado. Bueno, ya tenemos nuestra cuadrícula. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar la línea de eje de los ojos. Entonces, si se dan cuenta, el canon me dice que hay 3 ojos y medio hasta donde está el eje de los ojos. Es decir, aquí en este punto donde está el eje de los ojos. Ok, espera un momentito, cancelo acá, vamos a ampliar aquí, a ver, sí, con eso sí estoy grabando. Ok, gracias. Ok, voy a mirar acá, así, esto. Ok, entonces yo tengo que encontrar el eje de los ojos. Y en este caso es esta línea. Esta línea está exactamente en la mitad de los 7 ojos. Porque aquí tenemos 1, aquí hay 2, son 3 y aquí hay medio. O sea, hay 3 ojos y medio de arriba abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contar 1, 2, 3 y la mitad del cuarto, la cuarta medida es la mitad de la cara. Es decir, ahí van los ojos, en el medio de la cara. Te voy a marcar la mitad, miren. Ahí está, aquí está. La voy a poner de este lado, igual, mitad. Si lo estás haciendo con regla, simplemente que la medida calce. Lo puedo hacer a mano alzada.
Ok. ¿Esto qué me va a indicar? Me va a indicar lo siguiente, me va a indicar que yo tengo un ojo aquí, en este cuadrito, y otro acá. ¿Cuánto ocupa cada ojo? Bueno, en este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a colocar medio ojo, pero lo voy a calcular. Una cuarta parte del ojo hacia arriba y una cuarta parte del ojo hacia abajo. Y lo mismo de este lado. Entonces yo puedo pasar acá. Ok, voy a abrir la imagen en el Photoshop para que sea más entendible y se vean las proporciones. Ok, denme un momento. Bueno, entonces aquí en este programa nosotros vemos que nuestro ojo vendría siendo uno de estos recuadritos, es decir, esta es la medida de un canon, es decir, el alto de un canon y el ancho de un ojo, ¿sí? Un ojo de altura por un ojo de ancho. Entonces nuestro modelo está acá. Y si se dan cuenta, la medida me dice que los ojos están en la mitad de ese canon, es decir, en realidad el ojo está ocupando una pequeña porción hacia arriba, ¿sí? Y otra hacia abajo. Ahorita vamos a ver cuando dibujemos el ojo, exactamente cuáles son las proporciones de un ojo. Por ahora vamos a tratar de hacerlo de esta manera. El ojo va a ocupar un poquito más hacia arriba del eje y menos hacia abajo. ¿Sí ven? Si el eje está aquí en la mitad, voy a tocar aquí el eje, la línea azul. Ok, entonces ¿cómo lo hacemos en nuestro papel? En el papel simplemente proporcionamos. ¿Cómo? Sí, el eje va así. Voy a hacer un paréntesis para hacer una explicación aquí del ojo. Mire, bueno, esto lo voy a hacer un poquito más adelante, pero mira, un ojo es así. Yo tengo el eje, que sería esta línea, ¿verdad? Y este sería el ancho de un ojo. Vamos a suponer que este sea el ancho de un ojo. Aquí lo voy a hacer un poquito más grande, pero me refiero a esto, al ancho. ¿Qué pasa? El ojo tiene un lagrimal y ese lagrimal está por debajo del eje. Generalmente está por debajo del eje. O en el eje. Está en el eje, pero lo más común es que esté por debajo de ese eje. Mientras el rabillo del ojo está en el eje, está aquí. Es decir, cuando yo dibujo un retrato, el rabillo de este ojo va a coincidir con el rabillo del otro ojo en una línea recta. Mientras que los lagrimales van a estar por debajo. Y en algunos casos, el lagrimal puede estar, digamos, un poquito por encima y un poquito por debajo. Nunca el lagrimal va a estar por encima del eje del ojo. Eso es. No he encontrado el caso de que eso suceda. Generalmente están así. Sin embargo, yo recomiendo siempre la observación de la fotografía o del modelo que estemos haciendo. Bueno, entonces, este ancho del ojo lo voy a dividir en la mitad. Y esa mitad la voy a repartir en la altura. Es decir, este pedacito es este. Lo podría medir incluso con una tirilla, así. Y miren. ¿Sí ven? Ahí está. Esto sería. Quiere decir que la altura de un ojo es la mitad del ancho.
Ok, entonces lo que voy a hacer es que voy a dibujarlo de esta manera, donde la curva de arriba es mucho más pronunciada que la curva que tengo debajo. Y el ojo queda así. Este ojo va a tener un círculo aquí dentro, proporcional, pero ese círculo se va a salir del ojo. Por eso siempre vemos que en los ojos se ve una parte cubierta por el párpado. Ese ojo va a tener el iris que es concéntrico a ese círculo. Si el círculo se salió, pues este va a quedar aquí en el medio y se va a ver así. Bueno, y también aquí se le coloca los brillos. Entonces el ojo queda de la siguiente manera. Borramos esta parte y nuestro ojo queda así. Sí, el iris siempre se sale, o sea, a menos de que la persona tenga una mirada psicópata, como hace un rato estaba hablando con Ada acerca de los rasgos de una persona. Voy a mostrarle unas fotos, para que vean. Sí, ok, entonces, sabiendo cómo es el ojo, lo vamos a dibujar acá. A partir del eje, lagrimales por debajo, y la curvatura de arriba es más pronunciada, el párpado de arriba es más curvo que el párpado de abajo. Y bueno, coloco las pupilas. Les repito, en este proceso, ahora que solamente necesitamos entender las proporciones, pues no es necesario que quede perfecto, ¿ok? Ok, entonces ya tenemos pupila. Voy a dejar una pequeña iluminación ahí. Bueno, esto lo vamos a hacer simplemente así, sin tanto detalle, solamente que la posición de cada una de las partes y el tamaño es lo que tenemos que aprender. Ahora, hasta este punto del aprendizaje, pues solamente nos interesa esto, la posición y el tamaño de las partes de la cara. Más adelante vamos a hacer una por una, con todo el realismo y con todo el detalle posible. Ok, tengo lo siguiente. Como el ojo está a la mitad, quiere decir que desde este eje hasta la siguiente medida, tengo medio canon. Entonces la distancia que hay desde el eje de los ojos hasta la base de la nariz es 1 canon y medio. Y aquí ya lo tengo, miren, aquí ya tengo, este está dividido a la mitad y la nariz estará aquí, a esta altura. ¿Cómo dibujo la nariz? Bueno, en este caso vamos a hacerla muy rapidito. Necesito un pequeño círculo y 2 circulitos más pequeños al lado y lado. Simplemente voy a hacer lo siguiente. Esta curva la voy a meter dentro de este otro círculo, así. Y la del otro lado igual. Hago esto. La curva de la nariz, pues simplemente la prolongo un poquito más arriba. Ahí. Y aquí. Con 2 círculos, con 3 círculos ya tengo mi nariz. Bueno, por ahora, solamente con esta forma básica, ya tendríamos ubicada la nariz. Ok, la boca. Para la boca vamos a hacer lo siguiente. La distancia que hay entre la base de la nariz y el labio es 1 canon, el labio inferior es 1 canon, pero la boca ocupa solamente
en altura medio canon, es decir, medio módulo de los que tengo aquí. Es decir, voy a dividir este cuadradito en la mitad y de aquí a aquí tiene que caber la boca. Entonces hay varias maneras de dibujar la boca. Una de ellas es teniendo en cuenta dónde empiezan el iris de cada ojo y bajar una línea desde el iris de cada ojo hasta donde corte con el tamaño de la boca, es decir, así. Recordemos que este ejercicio es simplemente para memorizar las medidas y para saber la posición de cada parte del cuerpo con relación de cada parte de la cara con relación a los demás los demás elementos. Es decir, dónde está la nariz con relación a los ojos, con relación a la boca, ok, qué distancia hay. Y recuerdo, estas distancias y estas medidas son canónicas, es decir, son como para hacer rostros perfectos. Si vamos a diseñar un personaje o si queremos hacer, por ejemplo, en un cuadro, tenemos personas o sí, personajes en el cuadro, pero no quiero ponerle la cara de una persona, entonces yo puedo hacerla de esta manera, con las medidas, incluso en cualquier posición, que más adelante vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, la boca va a ocupar esta mitad. ¿Qué sigue? Lo siguiente. Yo necesito ubicar el tamaño del labio superior y del labio inferior. El labio inferior es más ancho que el superior. Eso quiere decir que si yo dibujara una línea a la mitad, por aquí, de esta distancia, o sea, digamos, un ojo, la mitad y una cuarta parte. Entonces, el labio superior va a ocupar menos que esto, es decir, va a quedar un poquito más arriba, es decir, va a pasar por ahí. ¿Sí? En el caso de la pregunta que se utilizó, Ok, eso está buena la pregunta porque me lleva otra vez a lo que he dicho más, he repetido varias veces. Exactamente, fíjense, yo les voy a mostrar aquí a qué se refiere nuestra amiga Alex, y es esto. Alex hizo este ejercicio bastante bien logrado de esta negrita. Entonces, yo les voy a contar algo. Resulta que las medidas canónicas están hechas en una época donde la raza negra no era tenida en cuenta absolutamente en nada, ¿ok? Entonces, estos cánones están basados no solamente en la raza blanca, sino en la anatomía de una persona griega, ¿ok? Es decir, un blanco de ciertos rasgos. Sin embargo, esto se puede aplicar a casi todo, teniendo en cuenta las pequeñas diferencias que pueden haber con esto. Entonces yo les voy a mostrar aquí las fotos de los modelos y vamos a hacer un poquito de análisis mientras seguimos el dibujo, ¿ok? Ok, entonces miren, les voy a mostrar las fotografías que yo les compartí en la clase anterior para hacer el ejercicio de emblocamiento solamente con geometría, que es la base de dibujar, digamos, más rápido. Entonces, si nos damos cuenta, muchos de estos, o casi ninguno, obedece al canon. Casi ninguno obedece realmente al canon 100%. Por varias razones. La primera es porque
el canon está basado en medidas de una cara de una persona, digamos, caucásica blanca, ¿ok? O mediterránea blanca. Y hay otras razas que no comparten las proporciones. Sí comparten la posición y la simetría y, digamos, las proporciones en sí varían. Las proporciones varían. Es decir, la nariz de ella puede ser un poquito más ancha que lo que dice el canon, ¿sí? Vamos a hacerle un pequeño análisis aquí a esta y veremos. Miren, ¿qué pasa? Me dice que la nariz tiene que ocupar exactamente por donde va el lagrimal, ¿verdad? Miren, y realmente no se da el caso preciso. ¿Ok? De pronto, si yo midiera el tamaño de los ojos, sí coinciden el tamaño de los ojos con relación al ancho de la cara, por ejemplo. ¿Sí? Están bastante parecidos. O sea, parece que ahí sí se da la medida como dice el canon. Pero por ejemplo el ancho de la nariz ya aumentó. La distancia que hay aquí ya no va a ser la distancia de un ojo. ¿Sí? Ahí tenemos una boca con unas medidas diferentes. De pronto sí el ancho de la boca, miren, el ancho de la boca sí está diciéndome que es 1,5 ojos en el ancho. Pero la altura, exactamente, la altura no concuerda. Sin embargo, el canon me sirve para más o menos calcular esto. Miren, por ejemplo, el canon me dice que la nariz, aunque ella no tiene la cara totalmente de frente, tiene una ligera curvatura por la posición en que está, no está totalmente de frente porque estoy viendo parte de abajo del mentón. Entonces lo que me indica es que, por ejemplo, esto sí está o puede estar bastante alineado la posición de las orejas con relación a la nariz. Ahora, exactamente, son rasgos particulares de cada persona. Es complicadito que en algunos casos nos resulte exacto. Mira, por ejemplo, aquí lo que estábamos hablando ahorita de los ojos. La posición de los ojos de ella hace que los lagrimales estén todavía mucho más abajo de la línea de eje. Sin embargo, esta cara conserva un poquito más las medidas estas de el eje, ¿sí? El ancho de la nariz igual al ancho de los ojos. De pronto la boca concuerda un poquito más con las características, pero valga una cosa, y es que yo compartí fotos de rostros no de modelos, no rostros ideales, precisamente pensando en todo esto. O sea, si nosotros dibujamos solamente caras de modelos, sí, siempre va a tener lo mismo, el canon va a dar exactamente igual, pero realmente no funciona así. Mire, ahora, esta modelo, esta foto tiene, digamos, la posición de la cara, ahora está inclinada hacia abajo. Y sé que está inclinada hacia abajo por la sencilla razón de que la nariz no está alineada con las orejas. Hay una distancia grande que me está diciendo que ella está mirando hacia abajo, y ahí estamos viendo, miren, no vemos nada digamos, de la parte de abajo de la papada, del mentón, ¿sí? Y también la misma posición de la cara nos dice que está mirando hacia abajo. Pero aquí cosas como esto, mire, los lagrimales están por debajo,
De pronto las proporciones del ancho de un ojo, entre ojo y ojo un ojo, se ve bastante bien. El ancho de la nariz, mira. El ancho de la nariz, el ancho de la boca, concuerda con el canon. La medida que me dice que de aquí a aquí es igual que de aquí a aquí, también me está concordando bastante. ¿Ok? Entonces, aprenderse el canon es más una guía y no una receta. Bueno, ya esto es otra cosa. Aquí hay que fijarse que la distancia que hay entre el eje de los ojos y la nariz, pues no es 1,5 seguramente. Exactamente. Ahora, aquí, vamos a hacer algo aquí, ¿verdad? A pesar de que este modelo se ve, pareciera que no va a darme las medidas. Mire esto, si yo trazo aquí la medida de el eje de los ojos, mire, vamos a poner el eje de los ojos. Ahí está. Los lagrimales están por debajo. Si yo trazo la línea de las cejas, fíjense que me va a dar a la altura de las orejas. Y eso me lo muestra el canon. Mire el canon. El canon me está diciendo que si yo paso la línea por encima de las orejas, toca la base de las cejas. Y ahí están. Que si trazo la línea por debajo de la nariz, va a coincidir con las orejas. Aquí es mínimo, tal vez por la posición, tal vez anatómicamente tampoco da el canon preciso. La distancia que hay entre el eje de los ojos y la nariz, si yo mido el ojo y mido esto aquí, tal vez él tiene la nariz más larga, es decir, la distancia que hay de aquí a aquí no será 1,5, pues se nota que es un poquito más larga. Sin embargo, esta distancia comparada con esta distancia concuerdan con el canon. ¿Sí? Entonces, bueno, para tener en cuenta, cada vez que haga un retrato es una situación nueva. Cada vez que haga un retrato es una situación nueva, es una situación que tengo que observar. Sí, me voy a acordar de lo que me dice el canon, voy a colocar mis líneas guías, por ejemplo. Voy a hacer todo lo que me diga o lo que me acuerde, lo que he aprendido del canon, de la anatomía. ¿Ok? Pero voy a tener en cuenta cada uno de los detalles o de las señas particulares que tiene cada persona. Sí, mire, ahí está, alineado totalmente. La parte de arriba de las orejas, alineada con las cejas. La distancia que hay aquí, mira, el ancho del ojo versus medio, más o menos, y 1,5. ¿Ok? Esta cara se ve más canónica que las anteriores. Mire, por ejemplo, voy a buscar desde el iris, lo que yo le decía, mire, desde el iris bajo y ahí está la boca. Desde el iris bajo, en línea recta, y ahí está la boca. Ok, la distancia que hay aquí, el espacio que ocupa la boca, miren, está bastante parecido al canon, es decir, tengo la misma distancia de la base de la nariz a donde empieza el labio que de la altura de la boca. Incluso el canon me dice que aquí hay otro ojo.
De pronto aquí la barbilla, esto está un poquito más larga, que sería lo que estoy viendo como señal de diferente al canon, que de pronto la barbilla está un poquito más larga y podría ser un poquito más arriba. Pero si se da cuenta, todas las medidas del canon cuadraron con esta persona. Entonces, sí, hay que tener en cuenta que no todas las medidas van a cuadrar. Sobre todo teniendo en cuenta si hay diferentes razas. Entonces, bueno, aquí ya tengo el espacio donde va la boca. Voy a dibujar donde va el labio inferior. Voy a hacer el surco nasolabial y simplemente lo que voy a hacer es una pequeña letra V, así, puede ser más recta o más curva, y voy a llegar hasta la mitad. De aquí voy a hacer una curva y voy a llegar hasta la mitad, o sea, al espacio que marqué donde va el tamaño del labio. Y trato de que sea simétrico. Sí, el labio superior es siempre, bueno, siempre con algunas excepciones, como lo que vimos ahí de la chica morena. Yo por acá tengo otros modelos también que podemos ver, y todos tienen características diferentes. En otra clase habíamos analizado hasta las caras de los famosos que son bonitos y a veces no resultaron tan canónicos. O sea, no exactamente. Sin embargo, esta cara se parece más al canon. No sé, pero mire, casi siempre el labio superior es más delgado que el inferior, con excepciones. Mire, generalmente es esto. Ahora, cuando es de una persona de color, pues la cosa varía. ¿Ya? Entonces aquí pues no sé, parece que por muy poquito el labio inferior es un poquito más amplio, que hasta podría decir que son iguales. Pero mire, es correcto, es más prominente. Entonces, si analizamos lo de las proporciones, vamos a tener lo siguiente. Él tiene las orejas pequeñas, entonces no me está cuadrando con las cejas. Tampoco está cuadrando con la nariz. ¿Sí? De pronto si miramos acá, tampoco, pero el ancho de la boca puede que sí. Mire, el ancho de la boca puede que sí esté más acorde a lo que me dice el canon. Sin embargo, la nariz no. Y digamos, las proporciones de la boca, pues no. La distancia que hay de la barbilla aquí es más corta que incluso que la boca. Entonces, no hay de otra sino ser muy observador y utilizar esta información más como una guía que como una receta, como les digo yo. Entonces, el labio superior es más delgadito y simplemente hace una onda, sube, baja y sube. Hace como una onda, sube, baja y vuelve a subir. Por ahora,
con solamente tenerlo así, pues va a bastar aquí. Como está totalmente de frente, vamos a ponerle las orejas. Entonces, ¿dónde están las orejas? Las orejas están en la mitad del quinto canon. Es decir, aquí al lado y lado del ojo, la mitad. En la mitad de esto, ahí va a comenzar la oreja y va a subir hasta la siguiente división. O sea, voy a ponerle numeritos. Aquí sería la línea 0, 1, un canon, 2 canon, 3, pues el centro es 3,5, aquí sería el cuarto, el quinto, 6 y 7. Entonces va a subir hasta el tercer canon e incluso se va a salir un poco. Y va a bajar hasta el quinto, que es la base de la nariz. ¿Hasta dónde va a bajar? Pues hasta la mitad también, aquí. Simplemente que ella hace una curva hacia afuera y luego vuelve y entra. Así. Bueno, las orejas tienen muchas formas porque no todos somos iguales. Ok, entonces simplemente con saber la posición, pues el resto va a resultar de la observación y del estudio del modelo. Lo mismo hago del otro lado, desde el tercer canon en la mitad y en la mitad. Sube, sobresale un poco y vuelve y entra. Trato de que quede simétrico. Ok, voy a colocarle las cejas. ¿Dónde nacen las cejas? Las cejas nacen justo un poco por debajo de la línea del canon número 3. Hay una manera de hacer las cejas que yo les voy a mostrar después, cómo calcular dónde está realmente la línea de las cejas o hasta dónde llegan la línea de las cejas con un método que forma casi que una estrella en la cara. O sea, ya les muestro. Esto es una forma de saber dónde quedan las cejas y hasta dónde llegan. Esto se conoce como visajismo y se usa mucho en cosmetología, en maquillaje. Las personas que se dedican a hacer cejas y a maquillar ojos, pues utilizan estas medidas tal cual como están aquí para hacerle las cejas a la persona, ¿sí? Para, ¿cómo se dice? Para delinearlas. Entonces, esta es una forma de ubicar dónde quedan las cejas y hasta dónde van. Ok, entonces perfectamente podríamos ver si es cierto aquí con el canon, a ver qué pasa. Si yo trazo una línea que va desde la ceja, pasa por pasa por la nariz y toca el centro del labio
Bueno, el centro de los labios, donde se unen ambos. Ahí está. Entonces, esta es la manera de saber hasta dónde llegan las cejas. Con esto. Y lo máximo que pueden salir es desde el centro, de donde empieza el cabello, que en el caso del hombre sería más o menos por este punto. Toca la base de la nariz, o sea, el ancho de la nariz. Y hace lo mismo de este lado. Entonces la ceja podría ir hasta aquí, hasta el borde, y tocar esa línea. Entonces es una manera de saberlo, miren. Entonces yo puedo hacer esto, puedo venir desde aquí, acá, acá, y donde toca pues la línea, aquí. Entonces voy a tener esto. La curva, ¿dónde empieza la curva de la ceja? La curva de la ceja empieza en la línea que demarca el ancho del ojo, o sea, el rabillo del ojo. Aquí está la curva. O sea, ahí la ceja sube y ahí empieza a bajar. El ancho de la ceja o el grosor de la ceja, pues depende si es hombre o mujer. Se supone que las cejas de hombre son mucho más rectas y más gruesas. Tendría esto. Más o menos arqueada, lo mismo de este lado. Ok, aquí subo, aquí está la curva. Bueno, sobresale un poquito del ancho del ojo, siempre, miren, podría ser aquí. Trato de que sean iguales. Siempre la parte de la parte de la ceja que va hacia afuera es más angostica, o sea, la punta de la ceja es más delgadito que el cuerpo de la ceja, o sea, que la parte donde está el vello. Bueno, aquí hay algo que puede variar mucho y es la línea del cabello. Vamos a dejarla de último y vamos a hacer el mentón. Entonces, para hacer el mentón yo tengo que darme cuenta de lo siguiente. La línea que viene por el rabillo del ojo y la línea que me delimita la parte baja del labio me van a dar la pauta porque por aquí debe pasar el mentón. Puede pasar un poquito más por debajo, un poquito más por arriba, en este caso. Ok, ahora, esto es una cara de hombre. La cara de mujer tiene una característica y es que va a ser un poquito más suave, más redondeadita, pero fíjense que el canon me está diciendo que prácticamente pasa por el mismo punto. La línea que viene por el borde de los rabillos, donde se cruza con la horizontal que me delimita la parte más baja del labio inferior, ahí tengo el cruce, o sea, por ahí tiene que pasar la curvatura que viene del mentón. El mentón en el hombre se supone que es más cuadrado, el mentón en la mujer se supone que es más redondeado. Vamos a mirar una foto a ver si esto se da. Entonces miren, por lo menos aquí la carita de ella sí se ve redondeada. Aquí está lo que les decía, cómo sacar las cejas, hasta dónde llega la ceja. Ok. Aquí simplemente están marcados 3/3 porque se están centrando en ojos, nariz y boca, pero lógicamente aquí falta el otro tercio
que es el que me da el ancho de la cara. Ok, entonces acá tenemos otra que tiene toda la disposición de las líneas, y precisamente digamos que el mentón también se ve bastante redondadito, a pesar de que ahí se le colocaron las líneas simplemente para indicar cómo emblocarlo de manera rápida, pero sí se nota que hay una curvatura en la cara de la mujer. Ok, entonces por acá miramos otra, a ver, bueno, que no sea los rostros especiales. Ok, vamos a suponer, mire, en el hombre el mentón cuadrado, y en la mujer más redondeado. ¿Sí ven? La cara más cuadrada, de pronto en la mujer más redondeadita. Miren, la cara más redondeadita, o sea, las facciones de la mujer son más suaves. Las del hombre siempre van a ser un poco más cuadradas, más duras. Este hombre tiene algo de mitad y mitad. Bueno, hay que ver que hoy en día, ustedes no se han dado cuenta que hoy en día hay muchos caras como andróginas. La selección natural de pronto. Bueno, entonces voy a hacer el mentón, el ancho del mentón sería esto. Ok, el ancho del mentón, subo y tiene que llegar a donde está la oreja. Entonces simplemente voy a traerlo de esta manera. Lo puedo hacer más cuadrado, es decir, bajo más y hago la curva más prominente, o la hago más redondeadita, dependiendo del tipo de cara que quiera hacer. Ok, aquí está, esta me quedó como más ancha la cara de este lado. Ok, y la parte hacia arriba, ¿dónde empieza el cabello? El cabello siempre empieza en el canon que está, o sea, desde las cejas hacia arriba, 2 cánones, y aquí está el nacimiento del cabello. La forma del cabello puede variar, eso sí, podemos tener diferentes tipos de formas del cabello. No necesariamente tiene que seguir un patrón. Aquí está que es más parecido a esto. ¿Sí ven? Esto es más canónico. Si yo hiciera esto fíjense, vamos a hacer algo para que vean que va a cuadrar bastante parecido a ahí. ¿Sí ven? A pesar tiene la cara más cuadrada, pero definitivamente así, ¿sí ven? La entrada de este lado, la curvatura menos, sí, se parece bastante, o cuadra bastante con el canon. Pues aquí hay otras maneras que no necesariamente son las que me dice el canon, pero vamos a guiarnos acá por esto. Simplemente la línea de la curvatura. Ahora, el cráneo está aquí. Cuando dibujemos el cráneo, nos vamos a dar cuenta que el cráneo ocupa hasta aquí. Pero nuestro cabello le da un volumen. ¿Por qué no se
digamos, no se mide incluyendo el cabello, por la sencilla razón de que cada quien puede tener un volumen diferente. Si hay alguien que está pelón, que está calvo, pues se dibujará hasta aquí. O sea, la cabeza vendría así, si estuviera calvo. Pero el cabello le aumenta volumen. Entonces, ese volumen no se tiene en cuenta realmente cuando estamos dibujando un retrato. Pues el cabello va a variar, no todos tienen la misma cantidad de cabello ni la misma forma. Entonces esto ya es algo que se sale del canon porque no tiene un parámetro definido. Simplemente el nacimiento del cabello sí, generalmente se da 2 cánones por encima del nacimiento de las cejas. 1, 2, ahí. Entonces el cabello, pues vamos a aumentarle una parte, sin importar qué tanto. Puede ser mucho, puede ser menos, pero realmente estará aquí. Por aquí pasa el cabello, vendría de este lado, acá. De este lado también, tiene que venir hasta la oreja. Puede que haga una forma así, que entra y salga. Viene hasta acá. Aquí puede haber no sé, la división o no. Eso sí ya no obedece a ninguna medida estándar ni nada de eso. Simplemente tendríamos que ver la forma que tiene cada modelo. Tendrá una manera diferente el cabello, ¿ok? Entonces mire, ahí tenemos la carita del canon, ¿ok? Ay, se cerró. ¿Por qué se cerró? La altura que hay en el cabello del primer, digamos, de la primera línea hacia afuera, no es una medida que se pueda estandarizar. Simplemente se asume que el cabello le proporciona algo de volumen adicional a la curvatura del cráneo, porque realmente esta medida de los 7 cánones, de las 7 medidas del ojo, me están determinando el cráneo. O sea, si alguien fuera calvo, tendría el cráneo hasta aquí. Esta sería la proporción del cráneo de alguien calvo. El cabello va a aumentar dependiendo qué tanto cabello tenga una persona, y eso es demasiado variable. Entonces, por eso no se incluye dentro de una medida estándar. Simplemente se puede asumir qué tanto cabello puede tener. Si estoy haciendo un retrato como que lo estoy haciendo, digamos, con las medidas solamente. Pero si ya estoy dibujando una cara, y lo vamos a ver cuando estemos haciendo el ejercicio de dibujar la cara, lo que va a suceder es que yo me voy a dar cuenta qué tan abundante tiene el cabello o qué tan poquito tiene el cabello, ¿ok? Y qué forma tiene. Por eso les mostraba las fotos de estas personas en donde el cabello pues tiene diferentes formas y tamaños. No solamente la forma del cabello, sino el tamaño del cabello, la altura, el tipo de peinado, todos son diferentes. Mira, por ejemplo, esto. El cráneo vendría por aquí. Busquemos otro. Este muchacho también. ¿Ok? La manera de
del peinado. Estos que tengo acá. ¿Sí ves? ¿Qué tan abundante es el cabello? Pues depende de cada uno. Sí, el cabello y la forma en cuanto a volumen y el cabello en cuanto a volumen y forma es muy variable. Mira esto. Bueno, y ahí tenemos otros donde todavía hay mucho más cabello. Ok, entonces yo les voy a pasar ahora aquí en el grupo, les voy a subir estas guías, que son la de el canon masculino y la del canon femenino, para que lo hagan cada uno en pues en un mismo papel, puede ser. La idea es simplemente memorizarlos, interiorizarlos, es decir, aprender que existen, dónde están, qué proporciones hay. Por ejemplo, esto es lo mismo que tenemos acá, un canon. Mira, está colocado donde es. Incluso aquí ella tiene la cara muy acorde con las medidas del canon. Hasta la forma de la cara. Ok, entonces yo le voy a subir estas y le voy a subir unas fotografías que ustedes les van a hacer el estudio así como esto, y vamos a intentar hacer un ejercicio de un retrato, que veo que por lo menos Alex tiene bastante idea, y le van a aplicar esto, o sea, el análisis de si el canon se está dando o no. Eso es lo que quiero que hagan con las fotos que les voy a subir. O si ustedes quieren, ustedes mismos busquen unas fotos. No sé si, porque algunos me dicen, profe, es que yo quiero hacer otras cosas. Mira, aquí hay otra manera este es otro autor que lo hace de manera diferente, pero es lo mismo. Aquí le dice que la mitad de la cara es los ojos, ¿sí? Que hay 3/3 hasta donde nace el cabello. Cómo está la ceja, mire dónde está la ceja, con la línea que viene del nacimiento del ala de la nariz y el rabillo del ojo, el ancho entre ojos, que la nariz tiene el ancho del espacio entre los ojos, que exactamente es un ojo, que la boca está acorde con o está alineada con el iris del ojo, y pues lógicamente nuestro eje de simetría que pasa por la mitad de la cara. Ok, parecen cuestiones matemáticas, pero es una cosa muy sencilla. ¿Cómo? El anterior entonces tiene en cuenta el ancho del ojo. Sí, esto sí. Claro que sí. Lo que pasa es que no lo están marcando aquí. No lo están marcando aquí, lo están marcando aquí. Están marcándolo ese en medio de los ojos. Aquí lo hacen como si fuera una notación algebraica, BC igual a CE igual a F. Entonces, ustedes de pronto van a encontrar este tipo de cosas y les va a parecer complicadísimo, porque parece una cuestión matemática, pero no, es una cuestión tan sencilla, porque simplemente es la comparación de medidas
y tamaños dentro de la cara. Ok, entonces ya 8:30. Entonces quedan los ejercicios y nos vemos en la próxima clase. Ahora, el ejercicio del femenino lo van a hacer ustedes. Ese sí lo quiero, digamos, ese sí lo quiero obligatorio, ¿ok? Porque, bueno, ya hicieron conmigo, supongo que todos hicieron el proceso conmigo de porque les voy a decir algo. Van a haber algunas digamos, clases donde el mejor ejercicio que se puede hacer es ir haciéndolo a medida que yo lo voy haciendo, para que no solamente lo escuche y aprenda oyendo, sino que lo memorice haciéndolo, y se va a dar cuenta que lo va a asimilar más rápido. Ok, entonces ahí quedan los ejercicios y nos vemos en la próxima clase.